Bueno, ¿qué tal? Los saludamos, les damos la bienvenida a este debate. Nos hemos reunido para empezar a generar ideas y compartir con ustedes respecto de cómo darle marco a estas nuevas medidas preventivas que estamos poniendo en marcha a partir de la pandemia de coronavirus. Cómo darle cabida dentro de los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, por dónde abordarlos, cómo hacer que no sean gestiones en paralelo, sino que sean gestiones integradas a las tareas que venimos realizando y aprovechar, digamos, a pesar de esta situación para potenciar y darle fuerza al trabajo que hacemos sobre la gestión de la inocuidad. Lo primero que queremos aclarar es que no estamos hablando de una enfermedad transmitida por alimentos, sino que la estamos utilizando como oportunidad para repensar nuestros sistemas de gestión de inocuidad. El segundo punto que queríamos aclarar es que estamos frente a un virus. En general no estamos muy habituados a trabajar con virus, sino más con bacterias, así que es una buena oportunidad también para revisar estas previsiones y prevenciones. Este virus en sí mismo no es un organismo, sino que requiere de un organismo vivo para completar su ciclo de multiplicación. Y otro aspecto que también queremos reforzar es que hasta el día de hoy lo que se sabe es que la transmisión es persona a persona o persona vía superficie. Y entonces, bueno, estas son como las consideraciones que queríamos hacer al inicio de este encuentro, para que todos tengamos claro que no estamos hablando de una enfermedad transmitida por alimentos, ni de un microorganismo que encuentra condiciones predisponentes, sino que es un virus específicamente y que necesita de un organismo vivo para completar su ciclo y digamos, y mantenerse con la vigencia que la estamos notando. Entonces, para este encuentro la idea es justamente hacer una revisión de los principales elementos que nos han llamado la atención dentro del sistema de gestión, acompañarlos en esta revisión, mostrarles cuál es nuestra metodología de trabajo, cómo pensamos los temas para después trabajarlos con ustedes cuando estamos trabajando en una relación de cliente-proveedor de servicio de asesoramiento. Y por supuesto invitarlos a que hagan sus comentarios y a que enriquezcan este debate también en forma abierta como estamos haciendo en este momento. Para comenzar, les vamos a compartir una diapositiva que preparamos con los elementos principales que seleccionamos de todos los prerequisitos y todos los elementos del sistema para tener en este debate una guía de discusión. Voy a compartir la pantalla un segundito. Bien. ¿Ven bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, reforzando lo de el tema que les estaba diciendo, no hay evidencia de que sea una ETA, pero sí queremos aprovechar esta situación para reforzar nuestro análisis y hacer una revisión de los sistemas. Comenzamos, el primer tema sería el de gestión de crisis. No es alimentaria, pero esta es una crisis que nos pone en movimiento, que nos da la oportunidad de revisar cómo actúa el comité, cuáles son las acciones que se tienen previstas, cómo se hace la comunicación de clientes internos, externos y consumidores. La idea es justamente hacer nuestro debate y que ustedes sean parte postdatada del mismo y enriquecernos. Sí, la idea es que tomemos la palabra ordenadamente, que vayamos hablando del tema para compartir con los otros. ¿Qué podemos decir de este tema? Bueno, en este caso la experiencia que nos tocó vivir es revisar algunos de estos comunicados, en muchos casos incompletos, si no olvidan lo externo, olvidan lo interno, y por otro lado notar que los líderes de inocuidad no estaban en la mayoría de estos protocolos de crisis,
y nos preguntábamos por qué, ¿no? Pero bueno, creo que ahora que esto que decías de la oportunidad, es oportunidad de incluirlos porque, bueno, impacta de alguna manera en el sistema de gestión general. Tal cual. Otra cosa que hoy estábamos conversando, ya cuando estábamos en los preparativos previos de este debate, es que muchas veces nos encontramos que dentro de los escenarios que se prevén no hay una pandemia. Entonces es una oportunidad también de incluir este escenario de crisis, que es la pandemia, dentro de las previsiones. Bien, ¿alguien más en este tema? Seguimos adelante. Sí, lo que habíamos comentado también antes de comenzar este debate era también la capacidad de reacción de cada empresa, ¿no? Nosotros nos comunicamos, ni bien empezó todo la cuarentena y demás, para consultarles cómo estaban tratando este tema, tanto puertas adentro como hacia afuera, y veíamos que algunos recién reaccionaron ante nuestra consulta, y otros ya lo tenían hasta planteado en su página web y en sus redes sociales. Y es también ahí, ¿no? La reacción de cada comité, de cada equipo a comunicar cuando hace falta y la velocidad de reacción. Sí, esto reformula evidentemente nuestro rol como líderes de inocuidad, ¿no? Hay un nuevo liderazgo a partir de esto que creo que es contributivo, de ahora en más se va a llamar así, y nos replantea cuál es, dentro de estos dos comités o dentro de la planta, ¿sí? Bien, buenísimo. Sí, bueno, estas cosas son las que queremos acercarles como conclusiones, ¿no? Que se acerquen a sus propios procedimientos de gestión de crisis y empiecen a ver si han considerado una pandemia, si tienen considerada la participación del personal de responsables de inocuidad, si el liderazgo es del tipo colaborativo, cómo se toman las decisiones, cómo se hace la comunicación. Esto es lo que queremos revisar juntos a través de este debate. Bien, podemos pasar a recursos humanos. Haremos una revisión rápida, por supuesto no entramos en profundidad, pero sí la idea es ir aportando ideas de muchos criterios. Respecto a los y tampoco vamos a abordar todos los temas, este es algunos que elegimos, simplemente. Una selección, tal cual, de los que creemos que sí o sí a todos les va a tocar revisar. Recursos humanos, desde el punto de cuál es el estándar de estado de salud, cuáles son los grupos de riesgo para cada caso, qué protocolos tenemos previstos y si estos protocolos ponen en consideración estas distintas situaciones digamos, de salud pública, cómo se hace la atención al cliente y por supuesto en toda la comunicación y gestión de recursos humanos llevar tranquilidad y combatir las noticias falsas, las famosas y mal conocidas, digamos, o que son las fake news, ¿no? Tratar de combatir la divulgación de noticias falsas, de noticias sin sustento, de noticias no oficiales dentro de los recursos humanos. Bien, en esto, ¿quién toma la posta? Cuando hablábamos de recursos humanos pensábamos en la cantidad de dotación que vamos a tener disponible, ¿no? Porque a raíz de que hay personas dentro de los grupos de riesgo o personas que tengan algún problema de salud preexistente que tengan que salir de planta y no puedan estar, entonces va a haber que hacer una previsión de la dotación que va a haber y cuáles son las condiciones en que esa dotación se va a manejar al llegar a la planta, al llegar a su casa luego de tomar un cultivo, de hacer un viaje, darle un protocolo y explicarle las medidas de cuidado que tienen que tener al regresar a sus hogares, ¿no? Y cuáles son los que tienen que tener durante los trayectos que hagan. Perfecto. Y teniendo en cuenta lo que también mencionamos, y seguramente vamos a volver a mencionar, que tenemos que tener en claro cuáles son las superficies o que las personas están en contacto o que van a estar en contacto con y se pueden llegar a contaminar con lo que uno traiga de fuera y demás. Entonces, eso también tiene que ver con las personas y con los relevamientos que tenemos que hacer. Buenísimo. Sí, y que recursos humanos también
esté en contacto con las distintas áreas, de que se alimente con las distintas áreas de la planta, que puede ser higiene ocupacional o seguridad de higiene, bueno, la parte de calidad, para también informarse de cómo llevar adelante todas esas prácticas que tal vez hasta el momento no las conocían. Que trabajen más en equipos, como decíamos hoy, demostrando el liderazgo. Tal cual, tal cual. Y también, en respecto de del estado de salud, cómo incluir de ahora en más en las revisiones anuales o semestrales todo lo que sea relacionado a mejores condiciones de estado de salud de la persona per se. Sí. Yo insisto con la reformulación del argumento del líder de inocuidad, ¿no? Porque no estoy en el comité de crisis porque no es un peligro en alimentos. No tengo nada que ver con el aislamiento del empleado enfermo porque no es no se propagan alimentos, etcétera, etcétera. Cómo el líder de inocuidad tiene que buscar el argumento para decir sí tengo que estar, ¿no? Que es lo que decíamos hoy. Si un empleado se enferma es un punto menos de control, un punto menos de monitoreo, un punto crítico que se deja de cuidar, etcétera, etcétera. Ese argumento que el líder hoy tenía una forma, hoy tiene otra, la tiene que reformular también. Ese es lo nuevo, ¿no?, que aparece con todo esto. Sumando a esto que dice Mariana, tal vez adelantándome a algo que por ahí ya lo podemos decir ahora, el tema de volviendo a la dotación y linkeándolo con esto que decía Mariana, si vamos a tener que reducir seguramente la cantidad de personas que van a trabajar en la línea, porque tienen que mantener 1 metro de distancia o 1,5 metros, o lo que consideren las recomendaciones del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener que, por ejemplo, reducir la velocidad de la línea, entonces eso va a afectar la producción, y va a afectar, además también, como decía Mariana, los controles. Si tengo menos personas en la línea, menos personas van a estar ocupándose de la inocuidad del producto, que eso es lo que debemos cuidar, y por eso, sí o sí, tenemos que estar involucrados. Sí, y también sumar algo más, ¿no? Con respecto a esto de recursos humanos, también ellos, con los conocimientos y su profesión en sí misma, llevar tranquilidad, y ese es uno de los puntos que figuran ahí justamente, cuando, en este caso particular, ¿no?, de la pandemia, surja algún caso positivo dentro del equipo de trabajo, dentro de la planta, hacer uso de las herramientas que ellos tienen y los conocimientos que ellos tienen para llevar tranquilidad al resto del equipo de trabajo y que se pueda seguir trabajando con normalidad, ¿no? Tal cual. Sí, el recurso humano como recurso, ¿no? Revalidar un poco este concepto, que es un recurso, no solo la administración la que hay que llevar adelante, sino que hay que tratarlo como un recurso, ver cuál es su estándar, qué es lo que necesitamos las personas, en qué camino los vamos a acompañar para que cumplan las funciones que tenemos previstas, cómo los cuidamos, cómo los convertimos en los mejores recursos que tenemos en cada puesto. ¿Qué decías algo, Mariana? Otra cosa que decías vos hoy también, que decías esto de que las personas que trabajan en las líneas son los que prenden y apagan la luz, y ese concepto me gusta porque también tiene que ver con esto, ¿no? Con que las personas son las que hacen al producto en sí mismo, son las que tienen que cuidarse a sí mismos, y en este caso particular, y en general son los que de ellos depende la inocuidad de los productos, entonces son como un eslabón fundamental en todo esto, o sea, recursos humanos y los recursos, ¿no?, y los colaboradores en planta. Bien, pasamos a capacitación. Perfecto. Sí. Aquí justamente, bueno, estas nuevas o reforzadas medidas de prevención, más el refuerzo sobre las buenas prácticas de manufactura y la higiene personal, por supuesto van a ser tres puntos inicialmente sobre los cuales hay que volver a trabajar en este ambiente de pandemia. No sé creo que algunas cosas ya comentamos recién, no sé si tienen algo más que agregar en este punto. Sí, acá el tema eran los puntos de contacto, ¿no? La higiene de manos y los puntos de contacto aparecen de esas manos y la manera de manejar esas manos, sea mano desnuda o sea mano con guante.
desde el ingreso hasta el egreso de la persona, ¿no? Porque ya no es más la mesa de trabajo y el utensilio, son cómo manejo la mano izquierda, la mano, digamos, hábil y la mano no hábil, dónde sí, dónde no, y los molinetes, las barandas, o sea, hay un refuerzo en lo que es higiene de manos, pero hay un enseñar el uso de las manos, ¿sí? Y otra cosa más, el contacto persona a persona también, en este caso, habría que reforzar. Sí, sí, Exacto. Sí. Tocar la ropa del otro, el saludar al otro, el hacer un... Esto que antes decíamos, el no tomar mate en forma conjunta, o no fumar, no comer chicle, toda aquella actividad que signifique salivar más, se va a ver impactada. Antes quizás no hacíamos hincapié en que hablen tanto entre ellos en una mesa de inspección, por ejemplo. Hoy sí. ¿Sí? Exacto. Bien, bueno, pasamos a... Y otra cosa, perdón, también, en este caso, si bien no es específico de la capacitación en sí o del aprendizaje en sí, sino es la forma en que se van a dictar las capacitaciones, también, el contacto entre la persona a persona, o la cantidad de personas que pueden asistir a la capacitación. Eso es muy importante, muy importante. De hecho, nosotras estamos explorando estas otras formas de respetar el aislamiento y poder mantener la capacitación, la formación, el debate, la asistencia en modo remoto. Y tal vez también hacer hincapié en el porqué, ¿no? Estuvimos viendo el tema del uso de estas viseras que usa el personal sanitario, que tienen como un acetato, pero además del barbijo, entonces ellos entiendan por qué, o explicar por qué, es el doble uso, ¿no? De esas cosas que tal vez los incomodan, acostumbrados, y que tal vez los haga tocarse más la cara. Entonces eso es todo un aprendizaje y un acompañamiento que tenemos que hacer hacia estas personas a las que le estamos pidiendo que usen elementos no habituales, ¿no? Entonces tener esa consideración. Aparecen nuevos elementos. Claro. Exacto. Y en lo que decía Nati, retomo lo del número, es importantísimo. Casualmente hoy con Ana estuvimos viendo cómo capacitar a 140 personas en planta, no importa si hoy o dentro de 5 meses, y decíamos, bueno, para disminuir ese grupo a capacitar, porque antes eran 20, o de grupos de a 20 o de 25, decir, bueno, ¿cuáles de estos pueden tomar la capacitación en forma virtual? ¿Y cuáles no? Y a esos grupos reducirlos a la mínima expresión, no sé, 6, 5, 7, 10 personas, con las distancias y demás. O sea que hasta nos reformula como consultores en cierta medida. Bien, pasamos al tema de transportes. Bien, acá justamente todo lo que es la revisión de los protocolos para conductores propios y tercerizados, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que hay que pedir permisos especiales para este tipo de trabajos, que hay legislación específica que los ampara, y bueno, tenemos que alinearnos, ponernos a punto, ver cómo esto se introduce en la documentación de los sistemas, cómo los sistemas mantienen el control de estas condiciones. Bueno, me metí en el debate, pero... Está perfecto. Sí, particularmente si la empresa es tercerizada, si no tienen un protocolo ellos de trabajo, ofrecérselo a nosotros, ¿no? Porque ellos van a estar, nos necesitamos para que sigan pudiendo hacer su trabajo, entonces que tengan un protocolo de regreso a su casa, de prevención, más que nada en su trabajo, ¿no? Que es estar subiendo, bajando, yendo y viniendo, manejando, y bueno, que necesitan un acompañamiento también, así como lo necesita la gente de planta, lo necesita la persona que está haciendo una distribución de una mercadería. Tal cual, y si son representantes de la marca en el momento de la descarga frente a un cliente, también, digamos, como un factor más de protección al cliente, a la superficie esa de traspaso de mano a mano. Sí, exacto. Como todo, digamos, se abre nuevamente una reválida de los
criterios y buenas prácticas que venimos insistiendo, y se profundiza, ¿no? Sí, y ya no se concentra el protocolo en la cabina o en el acoplado, perdón, en la caja o en el acoplado, sino ya el comportamiento del chofer y acompañante en la cabina. Y la higiene y la distancia y las cuestiones en la cabina. Tal cual. No sé, Ana, si ibas a decir algo de eso. Sí, y No. perdón, no, Natalia iba a decir algo. A ver. Que el protocolo debería incluir también los tiempos de parada, cuando las distancias son largas, la higiene de la misma persona o los lugares donde se podría higienizar, dónde podría comer o cómo, si la comida de la misma persona se la tendría que llevar o no. Bueno, como también incluir cosas que serían parte de recursos humanos. Sí, también, sí. Y no sé si entra dentro del protocolo, pero también ayer nos surgió de un cliente conocer cómo es el movimiento del transporte dentro de la provincia o de la zona donde se tiene que trasladar. Porque si bien nosotros podemos dar un montón de recomendaciones de cómo manejar el transporte en cuanto a lo que tenga que ver con BPM, las mismas bromatologías o las mismas provincias también tienen sus propias reglas ante esta situación de cómo actuar. Algunas exigen que se use barbijo sí o sí, otros no dejan que viajen más de 2 personas en el mismo transporte. Entonces, cuando se van a trasladar de una provincia a otra o de una ciudad a otra, también el conocer o prever cómo tiene que manejarse el personal ante esa situación en la provincia. Yo quería sumar a esto algo que estuve viendo, es que con estos temas de ser solidarios con lo que está pasando, hay mucho ofrecimiento de personas que hospedan en las casas, o si los camioneros tienen hambre pasan y te hago la comida, o sea, buenísimo, se valora, pero en el caso particularmente de esto lo tenemos que tener previsto y nosotros tenemos que ofrecerles a ellos los recursos, ¿no? Ofrecerle los barbijos si lo tienen que usar, ofrecerle una solución para su comida o su uniforme, porque no pueden estar dependiendo de que alguien les abra la casa por solidaridad y no debería ser así. Entonces, desde la empresa tiene que surgir eso, ¿no? Si tanto sea propia o tercerizado, exigirle al tercerizado que la persona del transporte tenga todos los recursos a su disposición. Perfecto. Bien, continuamos con producción. Sí. Acá tenemos un montón para decir, tratemos de acotar en algunos comentarios porque se nos va el tiempo. Pero bueno, acá respecto de producción vamos a tener que hacer una revisión en función de considerar las medidas que estamos implementando a partir de la pandemia para la programación, la dotación, el distanciamiento físico, los elementos de protección personal. Algunas cosas de estas hemos comentado, pero creo tanto que en programación y en dotación no hicimos ningún comentario, podemos debatir eso específicamente, ¿no? Cómo se ve modificado y en dónde, digamos, los sistemas de gestión de inocuidad deben darle amparo a estas medidas nuevas para programar las producciones y mantenerse en vigencia, y lo mismo la dotación de stocks mínimos, tanto de recursos, de insumos, como de productos intermedios y terminados. Sí, con respecto a dotación, ahí está muy de la mano de recursos humanos, tener bien presente que de la dotación, tener en cuenta quiénes son considerados grupos de riesgo ante esta pandemia y ante alguna otra futura que pueda llegar a ocurrir, o gripes normales, tradicionales, que puedan pasar en el invierno, y que eso también repercuta después en la cantidad de personal disponible que tenga la planta. Y en base a eso, saber que probablemente, bueno, ahora efectivamente no van a contar con esas personas, está pasando en algunas plantas con las que estamos trabajando, y redistribuir las tareas con las personas con las que sí se puede contar. Y con respecto a la programación, bueno, un poco lo adelantaba María antes, esto de pensar en que si necesitamos que en ciertas etapas del proceso haya controles, y para esos controles se necesitan personas paradas junto a la línea, obviamente al tener que disminuir la cantidad de personas
por cuestiones de contagio y demás, eso va a repercutir claramente en la velocidad de la cinta por la que el producto esté circulando, y eso va a generar obviamente una menor eficiencia en el proceso y baja de producción. Entonces, desde la programación de la producción hay que pensar y contemplar todas estas situaciones, porque sabemos que al final del día vamos a contar con una producción mucho menor que la habitual. Sí, eso hay que tenerlo muy claro, porque hoy más que nunca la producción no puede atentar contra el mantenimiento de las condiciones, porque estamos, digamos, quedándonos sin recursos humanos para seguir produciendo, si no lo protegemos. Entonces, tal vez vale la pena poner de manifiesto frente a los principales responsables y tomadores de decisiones que es necesario bajar un poco el nivel, digamos, de exigencia sobre los volúmenes, porque tenemos un encadenamiento de recursos detrás de eso que no es el mismo que cuando estamos a pleno en la producción, y es importante ponerlo en claro eso, para que si hay digamos, un seguimiento por indicadores, si hay objetivos de producción, que eso también se adecue a esta realidad. Exacto. Y bueno, yo también en este sentido me refería también un poco a, que tal vez lo veamos cuando planteemos proveedores, pero en la producción y en la programación, estar atentos a los stocks mínimos que debemos tener para llevar adelante las producciones, y cómo esto viene de la mano de que el proveedor esté pudiendo llegar con el stock y con el abastecimiento que yo solía estar acostumbrado. Entonces, si viene una vez por semana, justo el otro día hablamos, una vez por semana la persona que me provee de productos de limpieza, y ahora por cuestiones, digamos, que exceden a todos, no puede llegar, ver realmente cuál es el stock mínimo que necesito de producción para una situación de crisis, de pandemia, para seguir avanzando. Exacto. Yo le sumaría a esto algo que nos han comentado también, es el tema del retiro de los residuos, ¿no? No sé si está directamente relacionado con producción, pero producción tiene que contemplar también el tema de si los residuos no están siendo retirados de la planta, nosotros vamos a tener que hacer algo para que eso no sea un foco de infección o de contaminación, ¿no? O sea, si no podemos sacar los residuos de planta, hay que implementar medidas en las que se puedan, porque digamos, no se podría seguir trabajando, ¿no? Seguimos produciendo y seguimos produciendo residuos. Sí, también. Bueno, eso toca un poco lo de limpieza y desinfección que viene acá pegadito, que justamente nos fuerza a revisar las superficies de contacto, las dotaciones, que bueno, adelantamos un poquito del tratamiento de estos temas, los protocolos, las frecuencias y los insumos. Nos quedan 10 minutos de conversación, un poquito menos también, les comento para que nos acomodemos. Bueno, no sé, si hay algo que no hemos dicho hasta el momento, porque nos hemos ido adelantando en el relevamiento de superficies, en el stock de insumos, bueno, tal vez aquí lo que sí debamos revisar es cuál es el estándar de higiene que necesitamos en cada superficie. Quizás la dotación también, porque por ahí no están la cantidad de personas suficientes, en este caso, para lo que es la higiene. Y contemplar si la limpieza es tercerizada, también. Si esa empresa todavía nos puede proveer el servicio, y si no es así, contemplar la posibilidad de que personal interno lo haga, y el entrenamiento y toda bueno, lo cual incluirá capacitación eso, ¿no? asociada también. Exacto. Tal cual. Sí, esto es un tema por ahí en recursos humanos tendríamos que haber destacado, que se refuerza nuevamente la necesidad del plan B de los puestos críticos. Exacto. Sí, acá las consultas por ahí eran con las concentraciones también, pero la cuestión era usar lo normal, hacerlo bien y hacerlo más veces. Claro, aumentar la frecuencia es lo que se recomienda, pero si el procedimiento de limpieza es el correcto, y está validado y funciona, es ese el que hay que usar, no hay que inventar nada.
Sí. No, tal cual, El seguramente. fortalecimiento está relacionado más que nada con la higiene personal. Sí, con la ropa, el uniforme, por ahí, sí, tal vez por este tiempo asegurarse de que esos uniformes se laven todos los días adecuadamente, o el recambio de ropa, que no ingrese con la ropa de la calle. Y sí hacer hincapié en lo que mencionaba antes Mariana, de las superficies de contacto, que quizás antes una perilla de la luz capaz que no la contemplaba, o una baranda, o ese tipo de superficies, porque se abocaban a los equipos, a los utensilios, y hoy sí hay que mirar hacia esas superficies, ¿no? Salgamos a planta a revisar si tenemos todas las superficies consideradas en los bajo control, exacto. Bien, ¿pasamos a abastecimiento? Sí. Nos quedan 6 minutos, ahí Ana está haciendo el seguimiento. Bueno, tenemos dos opciones, seguir con este debate o pasar a las conclusiones. Capaz que ya podríamos... Sí, yo me tomo un segundo para hablar de lo de abastecimiento, que es lo que un poco comentábamos y venimos hablando del tema de si hoy los proveedores no están entregando por falta de stock o porque no pueden llegar al acceso a las plantas y demás. Esto que mencionábamos el otro día de qué es lo negociable y lo que no. O sea, no me están pudiendo entregar el jabón bactericida, que es inoloro, incoloro. ¿Cuánto daño hago utilizando un jabón tal vez de perfumería o sanitario? ¿Qué es lo que esta pandemia me permite salir de la rutina y lo que no? O sea, no puedo utilizar una materia prima vencida porque no me entregó el proveedor, pero tal vez no sería tan dañino utilizar el jabón que no es el que me trae todos los días mi proveedor de limpieza. Entonces también tener criterio a la hora de tomar esas decisiones de qué se puede permitir en una crisis y qué no, para priorizar también la inocuidad del producto, porque más allá que hoy el foco está en la salud de las personas, no tenemos que olvidarnos que nosotros trabajamos elaborando alimentos y que tenemos que asegurar que también sean inocuos para evitar que los que consumimos esos alimentos nos enfermemos de otra cosa que no sea coronavirus. Entonces, bueno, es algo con lo que hay que negociar, tal vez, en algunos aspectos. Tal cual. Sí, o flexibilizar más que sí. Flexibilizar. Sí. Por ahí tal, solamente de estos últimos temas, lo que sí me parece importante es que tengamos en cuenta que nos vamos a encontrar con desabastecimiento y que ese desabastecimiento puede ser utilizado como oportunidad para empezar a proveer productos que no están dentro de las especificaciones o que están diluidos o que están... una de las prácticas habituales de fraude, ¿no? O sea, ponerle mucho foco a cuando nos estamos quedando sin producto y quiénes son los proveedores alternativos que tenemos y cuál es su historial con ese respecto, no a ese respecto, porque tal vez, sumado a lo que dice Ana, tenemos que tener en cuenta la inocuidad del producto, ¿no? No estaría bueno enfermar a una persona por un producto o por un tema de fraude. Bien, bueno, ¿leemos las conclusiones? Sí, dale. Bien. Habíamos ya tenido un debate previo de esto, por supuesto, para ser organizadas y poder ofrecerles respuestas más completas, ¿no? Y tenemos ya unas conclusiones prearmadas donde decimos que el sistema de gestión de inocuidad de alimentos podrá adaptarse para dar cabida a medidas reforzadas y nuevas previsiones en un escenario de pandemia. Debemos hacer un análisis de riesgo concienzudo para prever cómo gestionar los prerequisitos en general ante eventuales problemas de abastecimiento por parte de proveedores de insumos y servicios. Debemos identificar cuáles son las condiciones mínimas no negociables que deben tenerse presentes, los stocks mínimos vitales, las medidas de contingencia autorizadas y activar la lista de proveedores habilitados alternativos. Para empezar, por supuesto hay otras conclusiones, claro, y esperamos que en estas otras conclusiones colaboren aportando sus ideas, sus inquietudes, sus necesidades, y siempre cuenten con nuestra colaboración, por supuesto. Bien, creo que con esto podemos cerrar, si quieren algunas palabras de despedida, y bueno, y esperemos que esto fluya, corra y enriquezca todos los sistemas. Exacto. Bien.
Muy bien. Quedarse en casa. Quedarse la recomendación fundamental. Sí, y valorar, o sea, y poner en valor la función de la industria alimentaria en momentos tan graves, ¿no? De pandemia y de los equipos de inocuidad y de los profesionales de la industria que somos hoy esenciales. Y bueno, valorarnos, autovalorarnos. Tal cual. Sí. Y que tal vez cuenten creo con... que hay un gran movimiento con respecto a eso, ¿no? Que no, digamos que tal vez ante la duda, antes de tomar una decisión que tal vez no sea la más adecuada, que no tengan miedo en preguntar, porque hoy, digamos, esto nos trajo un poco de sorpresa a todos, y no hay como un libro de cómo gestionarlo. Entonces vamos aprendiendo un poco de la práctica de lo que fuimos conociendo. Entonces lo que no sabemos se pregunta, se investiga, y estamos para eso, para ayudarlos y para poder llevar soluciones o ayudarlos a pensar cómo trabajar estas estrategias de mitigación. Tal cual. Muy bien, un aplauso. Bueno. Bien, hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Gracias.